Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Profe, hoy empezaríamos con la unidad 3. No me acuerdo en qué habíamos quedado. Si habíamos terminado con la 2. Creo que no hicimos todos los ejercicios, pero no sé. Bueno, veamos. Profe, me parece que no, o sea que no terminamos luego. De esta unidad nos quedan como 18 ejercicios. Ah, no vale la pena entonces. Si Bueno, mal no recuerdo, nos quedamos en el 14, por ahí. Claro, no llegamos a hacer el 14. bueno, del 15 en adelante son los del parcial, así que no los vemos. Bueno, a ver, le pegamos una mirada salteada así al de la 2, a estos, el trabajo práctico 2, y empezaremos con la 3. Pero sí, me parece que no habíamos visto todo. Ahí vamos. Sí, estaría bueno ver algunos más de estos con el calor latente de fusión, ebullición. Vamos a hacer eso. Profe, ¿puede repetir lo que dijo del 15 en adelante? Porque justo se cortó el audio. No, era una broma. Yo les decía que del 15 en adelante iban al parcial, pero para molestarlos nomás, como no los habíamos visto. Ah, ok, no pasa nada, no pasa nada. No, Lo hizo asustar, profe. no. Bien, a ver, vamos a buscar. Bueno, estos de calorímetro lo habíamos visto. A ver. El 14 no lo habíamos hecho. No, Profe, yo tengo una duda con los problemas ya cuando agrega el calor latente. No le entendí mucho la clase pasada. ¿Puede explicar un ejercicio? sí. Bueno, Sí, yo tengo una duda también. ¿sobre qué parte? Eh, de la fórmula de calor cedido más calor absorbido igual cero. Eh, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el calor? O sea, cuál es el que cede y cuál es el que absorbe. Yo imagino que es por la temperatura, pero Claro. Sí, nos tenemos que dar cuenta, eh, digamos, por las temperaturas. Los que están más calientes son los que van a bajar su temperatura cediendo calor, digamos, y los otros son los que reciben y van a ir subiendo su temperatura. Pero digamos, está bien esa conclusión tuya que es de acuerdo a la temperatura. ok. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de buscar uno de estos con calor latente para que nos sirva para terminar de entender ese tema. Usted me dice que el 14 no lo habíamos visto. No, hasta el 13 incluido vimos. Bueno, entonces vamos a ver el 14 que tiene, veo que tiene acá. A ver si nos sirve, porque encima... bueno, este tiene todos los estados, así que vamos a ver.
quería ver si había quedado alguien afuera. No. Bueno, un calorímetro de cobre de masa 200 gramos posee un termómetro de vidrio, un agitador de aluminio, contiene 300 gramos de agua y 8 gramos de hielo en equilibrio térmico. Se introduce un bloque metálico de 400 gramos que está a 220 grados. Se mide la cantidad de calor que cede el bloque hasta llegar a la nueva temperatura de equilibrio y se observa que es igual a la que se daría una masa de 15 gramos de vapor a 100 grados, al condensarse y pasar a ser agua. Bueno, este tiene como un paso intermedio acá, pero bueno, lo hacemos y si no se entiende, lo mismo, vamos a seguir buscando. A ver, déjenme un segundo. Miren, vamos a pegar un salto acá. Miramos el 17 y después volvemos al 14, que me parece que este es más, está como un poco más claro. Porque el otro como que tiene unos datos indirectos que nos van a confundir, más vale veamos este. Y después volvemos al 14. Dice, ¿cuántas calorías se necesitan para fundir 20 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius, convirtiéndolo en vapor a 100 grados? En este caso, no vamos a plantear la ecuación de calor cedido más calor absorbido igual a 0, porque en este caso nos está pidiendo que calculemos el calor que necesitamos, que deberíamos aportarle al hielo para hacerlo vapor, ¿sí? O sea, directamente vamos a hacer Q igual a masa de hielo para bajarle la temperatura, subirle la temperatura hasta 0, cambiarlo de estado, subirle la temperatura a 100 y cambiarlo de estado. Todo eso tenemos que hacer. Acá vamos a ver el tema de que nos preguntaba, no sé cuál de ustedes recién me preguntaba por los cambios de estado. Acá creo que lo vamos a entender. Profe. Profe, el ejercicio sería cuánta temperatura necesita para que el agua se convierta en vapor. ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? Claro. Claro, acá la pregunta dice cuántas calorías. Cuando habla de calorías o de joule, está preguntando cuánta energía en forma de calor. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, hay un micrófono abierto. Fíjense ahí. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Que nosotros tenemos 20 gramos de hielo a menos 10. O sea que nos está dando la masa y la temperatura inicial del hielo. Si lo miramos en el gráfico, estaríamos acá abajo. ¿Sí? En menos 10 grados. De ahí vamos a partir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entregarle calor a ese hielo para que desde menos 10 se vaya hasta 0, que es la temperatura a la que puede empezar a cambiar de estado. Mientras esté más abajo que 0, va a seguir sólido. O sea que en el primer tramo, que es el tramito 1, que está indicado ahí, el calor que le aportemos es para cambiar de temperatura, no de estado. Bueno, hasta ahí le vamos a aportar un calor. Ese calor, como se calculaba, era masa de hielo por calor específico del hielo por el salto térmico. Una vez que llegamos a 0, y si le seguimos aportando calor, fíjense que calor es el eje horizontal, ¿sí? Le seguimos aportando calor, o sea, nos vamos moviendo hacia la derecha sobre el eje horizontal. Lo que estamos haciendo con ese calor no es cambiar la temperatura, porque fíjense que estamos con una pendiente 0, estamos horizontales. Todo el calor que le aportemos lo vamos a usar para cambiarlo de estado. Acá al principio teníamos hielo a 0 grados, y a medida que nos movamos por el bloquecito 2 lo que vamos a tener es hielo y agua a 0 grados, hasta que lleguemos acá al codito este. Cuando lleguemos a este codito, todo el hielo se transforma en agua,
pero no cambió la temperatura, sigue estando en 0. Si seguimos aportando calor, o sea, nos seguimos moviendo hacia la derecha, el agua que acá estaba a 0 grados empieza a subir su temperatura a medida que le aportemos calor. Aportamos calor, sube la temperatura, hasta que llega a 100 grados. Acá es el punto de inflexión donde va a empezar a cambiar de estado. Lo que era agua líquida va a pasar a ser agua en forma de gas, o sea, va a ser vapor de agua. Entonces, si seguimos aportando calor, o sea, nos seguimos moviendo hacia la derecha, estamos teniendo vapor y agua líquida, vapor y agua líquida, vapor y agua líquida, hasta que toda la masa esa de agua se transformó en una masa de vapor. Y ahí terminaría el ejercicio nuestro, porque el problema dice convirtiéndolo en vapor de agua a 100 grados. Una vez que toda la masa que originalmente era hielo se transforma en una masa gaseosa a 100 grados, ahí tenemos que dejar de aportar calor. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada uno de estos tramitos que está marcado como 1, 2, 3 y 4 son términos de una suma de calores. Esa suma de los 4 términos va a ser el calor total que le debemos aportar al hielo para transformarlo desde 20 gramos de hielo a menos 10 grados en 20 gramos de vapor a 100 grados. ¿Sí? Más o menos se entiende lo que estoy hablando así en palabras, sin ver números. Sí, sí, se entiende. Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense acá, cada uno de los numeritos de la curva están puestos acá. Teníamos bueno, acá dice el punto A, sería el calor 1, calor para llevar el hielo desde menos 10 hasta 0. Yo le había dicho que el calor que aportáramos ahí no era de cambio de estado, sino que era un cambio de temperatura. Entonces aplicamos la ecuación del calor. Masa de hielo por calor específico del hielo por el salto térmico. El salto térmico sería temperatura final, que es 0, menos la temperatura inicial, que es menos 10. Bueno, ahí está, 20 gramos de hielo, 0,45. Este número, por ahí lo ponen 0,5, 0,45, 0,55. Tomamos este dato que no nos preocupemos por eso, ¿sí? Lo buscamos en una tabla, si no yo se los doy en el enunciado. Acá vamos a tomar que quien hizo el problema dijo es 0,45. Entonces, calor específico del hielo. Por último, por el salto térmico, que era el 0 menos menos 10. Y ahí sacamos que para subir la temperatura del hielo desde menos 10 hasta 0, necesitamos 90 calorías. Este sería el primer trámite de la curva. El segundo tramo era uno que no era un cambio de temperatura, era un cambio de estado, por eso es un trámite horizontal, que no tiene pendiente. ¿Sí? El Q2, mirado en el gráfico, sería esta parte horizontal. Q2, O sea, el calor digamos, que en vamos este a caso ya no necesitar. habría un delta T. Claro, exactamente, ven que no hay delta T acá. Es la masa del hielo por el calor latente de fusión. Entonces, la masa, siempre en este problema, la masa va a ser siempre 20 gramos porque no le agregamos ni le quitamos nada. Va a ser siempre la misma masa. 20 gramos por los 80 calorías sobre gramo, que es el calor latente del agua, para el calor de fusión. Necesitamos, para cambiarlo de estado, 1600 calorías. Después viene, miremos el gráfico, el tramo 3, que es para ir desde 0 grados hasta 100. ¿Cuánto calor le debemos aportar? Es el Q3. ¿Sí? Calor para llevar el agua de 0 a 100. Masa de agua, calor específico del agua, salto térmico. La masa es la misma, el calor específico del agua es 1, si está en calorías. 1 caloría sobre grados Celsius por el salto térmico, como va desde 0 hasta 100, son 100 grados.
necesitamos 2000 calorías para aumentar la temperatura. Y por último, en el 4, el bloquecito horizontal del gráfico, le vamos a entregar calor a esa agua líquida que estaba a 100 para que siga a 100, pero en estado gaseoso. Entonces, calor para la vaporización, lo mismo. Masa de agua o de hielo, lo que ustedes quieran, siguen siendo los 20 gramos, pero en este caso, por el calor de vaporización, o sea, el calor latente para cambiar de estado, de líquido a gaseoso o al revés, de gaseoso a líquido. 540 calorías sobre el gramo de calor latente, y eso, bueno, multiplicando nos da 10.800 calorías. Por último, ¿cuánto calor necesitamos para cumplir con las 4 etapas esas? Es la suma de los 4 calores, que no están puestos los números, pero bueno, la suma da 14.449 calorías. Pero, digamos, parece simple, pero está bueno para terminar de entender cómo es el tema de los cambios de estado y los cambios de temperatura. ¿Sí? No sé si les sirvió. Profe, Sí, el 540 sí. y el 80 de más arriba, ¿de dónde Sí. salen? Son constantes del agua, eso. Ah, datos de tabla, por ejemplo. Claro, exactamente. Ah, Son datos Y, experimentales que ya quedaron en tabla. ¿Sí? y O sea, el depende, 80 y el 540 son valores que después que te hiciste varios ejercicios de esto ya te los acordás de memoria, pero si no te lo acordás, salen de una tabla. ¿Sí? y habrían calores latentes de otras sustancias. Sí, sí, el de Claro, fusión y el de vapor, y bueno, y cada sustancia. para otros, claro, también hay. Sino que no los usamos porque no viene en el caso de nuestra materia, digamos. Hacemos estos cambios de estado solo con agua nosotros. Ah, ¿Sí? claro, solo con agua. Los químicos posiblemente, después cuando lo vean en profundidad este tema, lo verán otros calores, digamos, para el alcohol, no sé, para los aceites, qué sé yo, para otras cosas. Así que por esa parte no se preocupen que los que estén para nosotros los calores latentes son los del agua, ¿no? Los 80 para el sólido Ah, y líquido, y el 540 para el líquido vapor. profe, ¿y nos puede tocar un ejercicio que, bueno, que tenga como incógnita el calor específico? O sea, que sea desconocida la sustancia y no sepamos el calor específico. Sí, sí, sí. Pero, o sea, no se asusten por eso. Creo que hicimos algunos ya. Porque si no Sí, tenemos el calor, hubo uno con un metal, algo así me parece que era. claro, porque ¿Profe? justamente el laboratorio que debemos hacer nosotros consta de eso, en hacer un experimento en un calorímetro en el que tenemos agua y metemos un bloquecito de un metal desconocido, hace el intercambio de calor, planteamos la ecuación calorimétrica, esa calor recibido más calor cedido igual a 0, con todos los datos, salvo el calor específico del bloque, que no lo tenemos porque no sabemos qué es, y lo despejamos. O sea, plantear la ecuación y despejar la incógnita es, ¿sí? No se asusten que no es nada raro. ¿Profe? Lo escucho. ¿Va a ser el 19 después? ¿O no llega hasta ahí? No, sí, ahí lo vemos. Creo que debe estar hecho en la guía complementaria, pero ahí lo vemos. Ah, bueno, me fijo ahí igual. Gracias. Sí, ahí nos fijamos si está, ya la tengo abierta ahí la guía, ahí nos fijamos. Bueno, entonces, con el 17 que era los cambios de estado subiendo la temperatura, ¿quedó claro? ¿O quieren Sí, preguntarme? No, sí, no, ahora profe. entendí, profe. Sencillo. Bueno, volvemos un cachito hasta el 14, que yo los había dejado sin verlo porque quería ver uno más simple, porque te tiene como un paso intermedio ahí. Este, eh,
Lo vuelvo a leer porque no me acuerdo cómo era. Dice un calorímetro de cobre. Bueno, ahí nos están dando de qué material es el calorímetro y la masa que tiene. O sea, ese sería el envase del calorímetro, el jarrito donde se hace la mezcla. Posee un termómetro de vidrio, que tenemos la masa, un agitador de aluminio, que tenemos la masa. Aparte contiene agua y contiene hielo en equilibrio térmico. Acuérdense que cuando habla de agua y hielo en equilibrio térmico, como el agua está en los dos estados, y no nos habla de ninguna presión rara, quiere decir que está a 0 grados, ¿sí? 0 grados Celsius. Para que puedan coexistir los dos. Si no, si fuese otra temperatura, o el agua se va a congelar o el hielo se va a fundir. Estaremos en la parte horizontal de la curva que vimos recién. Bueno, en ese calorímetro se introduce un bloque metálico de 400 gramos a una temperatura de 220 grados. Y nos dice ahí que la cantidad de calor que cede el bloque hasta llegar al equilibrio con el agua se observa que es igual a la que cedería una masa de 15 gramos de vapor de agua a 100 grados al condensarse y pasar a ser agua a 100 grados. O sea, nos está diciendo que el bloque ese de 400 gramos que estaba a 220, para pasar a la temperatura de equilibrio con el envase, el termómetro, el hielo y el agua que había ahí, se dio calor. ¿Cuánto calor se dio? En vez de decirme, qué sé yo, se dio 6.000 calorías, nos dice que se dio un calor equivalente al necesario o al que da el vapor de agua cuando cambia de estado de vapor a agua. O sea, nos da un dato indirectamente. ¿Sí? Esto es lo que está planteado acá abajo. Acá, lo que estamos por hacer es saber cuánto calor se dio el bloque. Fíjense que calor se dio a ser la masa del bloque metálico, el calor específico y el salto térmico. Acá lo único que tenemos... Profe, acá no está el equivalente en agua porque solo estamos trabajando con agua. No, sí, más abajo lo vamos a calcular. Está el pi ahí, allá abajo. Ah, ¿Sí? perdón. Sí, ahí está. Entonces, como nosotros del bloque, lo único que tenemos es la masa, no nos dice de qué material es, de qué metal es. Hace que el C del material no lo tenemos. Y el delta T tampoco lo tenemos. Porque ahí nos dice que el bloque está a 220 grados Celsius, pero no nos dice cuál es la temperatura final de la mezcla. ¿Sí? Lo que podemos hacer es calcular cuánto calor se dio el bloque, porque nos dice ¿Y que puedes el mismo... despejar el calor específico de ahí o no? Sí, sí, lo podemos despejar más adelante porque vamos a tener una sola ecuación con dos incógnitas. Tenemos el C del material, y acá adentro tenemos la temperatura de equilibrio, no la tenemos. Entonces, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación que la vamos a tener que usar para ponerla en otra. Ah, claro. Bien, entonces, ¿cuánto calor se dio el bloque? Dice que es lo mismo que cede el vapor para condensarse, así hablando mal y pronto. Una masa de vapor de 15 gramos, cuando pasa de vapor a agua, todo a 100 grados, o sea, en la parte horizontal de la curvita de reacción, en la parte de arriba. Como tenemos la masa de vapor 15 y el calor latente de vaporización es una constante, habíamos dicho que era 540, esto lo podemos calcular, ¿sí? Fíjense que está acá, dice, negativo, lo habíamos hablado de esto. Negativo, el calor es cuando sale, ¿sí? El calor cedido es el negativo, que yo le había dicho la clase pasada. Puede ser también porque va para atrás.
Por eso es Claro, negativo. pongámosle así. Sí. O sea, porque está bajando su temperatura, o sea, va a empezar a bajar la Va a temperatura, empezar a bajar. lo pone negativo. O sea, siempre que salga el calor, la energía en forma de calor salga de un cuerpo, por una convención, digamos, se toma que es negativo. Bien, fijémonos acá, en la siguiente ecuación, en el calor absorbido. ¿Qué tenemos? Tenemos todos los elementos que conforman el calorímetro. ¿Sí? Fíjense, tenemos el agitador, el termómetro y el recipiente. Habíamos dicho que todos esos sólidos, en este caso el agitador, el termómetro y el recipiente, los podemos reemplazar por su equivalente en agua, que lo llamamos pi. Entonces, como esos los tenemos, allá arriba tenemos de qué material están hechos y cuánta masa tienen, podemos calcular el pi y nos sacamos de encima esos tres términos que están, digamos, molestando en la ecuación. Es lo que está hecho acá, el cálculo del pi. ¿Sí? Pi, Sí, sí. masa del recipiente, calor específico del recipiente, arriba dice que es de cobre, y no nos da el número. Vamos a una tabla y buscamos calor específico del cobre, que es un material común, figura en tablas. Masa del termómetro, de vidrio, dice, entonces vamos y buscamos el calor específico del vidrio, y lo reemplazamos acá donde dice C del termómetro. Y después masa del agitador, este AG del agitador, no del agua. Masa del agitador, por el calor específico del agitador, que es de aluminio, material común, está el calor específico en las tablas. Calculamos el pi, y ya lo tenemos listo para meter en el resto del problema, digamos. Cuando tengamos que hacer la ecuación de equilibrio, reemplazamos esas tres cosas, recipiente, agitador y termómetro, por el pi. ¿Sí? O sea, el punto A lo resolvimos, era calcular el pi. Veamos ahora el punto B. El punto B dice calor específico del bloque. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo si yo directamente calculo masa del agua por calor específico del agua y le sumo el pi? O sea, vos tenés que hacer el calor específico multiplica la masa de agua, entonces antes de hacer esa multiplicación tenés que sumar las dos masas, masa de agua más pi, y recién a esa suma multiplicarlo por C del agua. Ah, ok, ok. Esto que está acá, ahí. ¿Sí? Sí, Como sí. el pi es una masa de agua, va a usar el calor específico del agua. Claro, pues sería para que se te vaya los gramos. Claro. Si no, no se te van a ir. Se nos tienen que ir los gramos y los grados. Cuando al C lo multiplicamos por las temperaturas, se van a ir los grados también, sí. Está bien. Porque acá estamos calculando ¿cómo es? Sí, sí, calor específico, se entiende. Calor específico del bloque. Bueno, a ver, calor específico del bloque, tenemos que calcular, ¿sí? Voy a sacarme esta encima acá, que no vaya. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo corre esto que no veo? Ahí. ¿Qué teníamos entonces? El agua y el equivalente, que está dentro del calorímetro, por el calor específico del agua, por el salto térmico. Este primer término, digamos, sería la masa de agua que va a recibir calor del bloque para elevar su temperatura. Después el bloque también tiene que servir para hacer cambiar de estado el hielo. Y el calor del bloque también tiene que servir para el agua esa que era hielo antes, suba su temperatura más allá de cero.
¿Sí? ¿Puede ser que ahí haya un menos de más? Sí, puede ¿Ah? ser. No, después ese menos, sobre el No, que no, puso el ratón. no, este menos está bien porque es de acá abajo. Eh, Pone en los dos lugares. Claro, O sea, profe, pero hay dos, o sea, por claro, eso. hay dos O sea, está negativos y ese queda y después hay positivo. otro negativo. no, lo que pasa es que cuando cambia de renglón, se repite el menos que estaba en el primer renglón. Una Ah, regla, ok. no Claro, es es un para error. escribir nomás. Sí. Cuando ustedes estén haciendo una ecuación muy larga y terminen un signo y cambien de renglón, repitan el signo en donde había terminado el renglón anterior. Eso es lo Claro, que hice. claro. Pasa que yo por lo menos le pongo los 3 puntitos, justamente. No, pero Y a eso fue mi confusión. los tres puntitos es para poner de dónde o así. No, puntitos suspensivos como que siguen el próximo renglón. Eran tres puntitos en pirámide, perdón. Está bien. No, no, pero, o sea, para escribirlo bien se pone así, se pone el signo ahí al final y después se lo repite abajo. O sea, no es que se vayan a anular entre ellos los signos. ¿Sí? Claro, claro, no lo sabía. Entonces, habíamos dicho que esta era la masa de hielo que ya se había fundido y empieza a subir su temperatura, partiendo de cero hasta la temperatura de equilibrio TF. Y por último tenemos la masa de vapor por el calor de fusión del vapor, no de fusión, el de vaporización, el calor latente. ¿Sí? Sí, sí. A ver, ahí está. Este último término de acá, ¿por qué lo poníamos en este problema en particular? Porque decía que era Porque equivalente. decía que era igual el calor específico, la cantidad de calor del bloque era igual a ese término. Ah, muy bien. O sea, vieron que acá no pusimos, o sea, me pide el calor específico del bloque y en esta ecuación en ningún lado aparece el calor específico del bloque. O sea, la incógnita no figura en la ecuación, ¿cómo la vamos a encontrar? Lo que pasa es que, como ustedes decían, vamos a usar este equivalente, que es para este problema en particular nada más, que era el calor que cedía el bloque al resto de la mezcla, o sea, el calorímetro, el agua, ¿sí? Y el hielo. Como no tenemos, yo les había dicho acá arriba, me voy a subir un cachito, acá en la primera parte, les había dicho que nos faltaban datos acá, ¿sí? Entonces, para poder usar ese dato que nos daban en el enunciado, no vamos a poner masa del material por calor del material por delta T. Vamos a poner el calor que cede, porque cada uno de los términos estos que estuvimos planteando acá son calores que se van sumando. Entonces acá abajo, en vez de poner el calor del bloque con su masa, calor específico y salto térmico, vamos a poner un equivalente que nos daba el enunciado, que era el calor que necesita para fundirse 15 gramos de hielo, que lo podemos calcular fácilmente. ¿Para qué hacemos todo eso? Para poder calcular la temperatura final. ¿Sí? Porque si no, la ecuación así como estaba planteada, iba a tener como incógnitas la temperatura final y el calor específico del bloque. Y no lo íbamos a poder resolver, porque nos faltaba una ecuación. Entonces, para deshacernos del calor específico del bloque, primero calculamos la temperatura final, y cuando la tengamos, calculamos el calor específico. ¿Sí? Entonces, sobre esta ecuación, usamos este dato y calculamos temperatura final, porque fíjense que todos los otros datos los tenemos, la masa del agua, el pi, la masa del bloque, calor latente, no, masa del bloque no lo usamos, masa de vapor, perdón, ¿sí? Todos los datos están menos temperatura final. Despejamos temperatura final, reemplazamos los números, lo metemos en la calculadora y nos da que la temperatura final de la mezcla es esta. Una vez que tenemos esa temperatura final, nos volvemos un cachito al principio y usamos esto, lo del calor cedido por el material.
porque vamos a tener la masa del material, la incógnita, el salto térmico y el calor cedido, ¿sí? Solo me queda como incógnita el C del material. Fíjense acá abajo, como lo planteo. Masa del material, la tenemos de dato. Calor específico es la incógnita. Salto térmico, ahora que ya tenemos la temperatura final, lo podemos tener como dato. Y todo eso es igual al calor que ceden 15 gramos de vapor cuando se condensan. La única incógnita que queda es el C. Lo despejamos y nos da eso. Eso sería más o menos un bloque de acero, de hierro, ese calor específico. Me suena más, no me acuerdo el del acero, pero el del bronce, el del cobre es como 0,09, 0,10. Claro, pero o sea, la tabla que tengo yo está en Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Y es de 400, más o menos 450, dice. Y esta en Joule kilogramos por grado Celsius me da 423, redondeando. Bueno, sí, está bien, como vos decías. O sea, mirando en la tabla en calorías, el hierro tiene 0,11 y este 0,10. Así que puede ser hierro, sí. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que en la ecuación del calor absorbido, en el último término, falte un calor específico? El calor específico creo que es del agua. A ver, miremos un cachito. ¿En esta? No, no, sí, en eso. A ver. ¿En esta? A ver, acá tenemos masa de agua. No, ese es el del bloque metálico. Anterior a ese, en el primer punto, en la segunda ecuación que dice calor absorbido, el último término dice masa de hielo que pasa a agua por el salto térmico. Ahí no le faltaría el por el calor específico del agua, por ejemplo. Sí, ahí falta. Sí, sí, buena observación. Sí, siempre que haya un salto térmico tiene que haber un calor específico ahí, y no está. Que en este caso es el del agua, ¿sí? Vale 1. Pero habría que, o sea, como está puesto en letras, habría que ponerlo. Por ahí si lo haces número como vale 1, lo puedes obviar. Pero en este caso que... Claro, puede ser que en el teórico había una anotación que decía que por ahí no se ponía, porque bueno, es 1, pero que era recomendable ponerlo por el tema de cómo se cancelan las unidades. Claro, sí, sí. Claro, por eso. Pero daba a entender como que a veces se obviaba el calor específico del agua. Sí. No, pero nos conviene ponerlo para no hacernos lío. Está bien que haya marcado total. ahí. Está. Bueno. Estamos con este entonces. Este tenía la complicación esa de que nos daba como un dato extra para darle una rosca más al problema. En vez de habernos dado directamente el calor que entregaba el bloque, nos lo hizo calcular indirectamente. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene una tabla de calores específicos en calorías por gramos Celsius? Sí. ¿Y nosotros la tenemos subida en lo B? Porque no recuerdo. Es la que les prometí, no se la subí nunca. Pero ya prometo que se la voy a subir porque es la de la guía. Esta guía, digamos, que estamos viendo cuando está en papel, al final tiene tablas con valores. Súbalo urgente, profe. ¿Sí? O sea, tiene algunas tablas que ahora ustedes no la están viendo porque no está en esta guía, pero no nos la quiere tengo que pasar. escanear y subirla. Si no nos la quiere pasar, aunque sea alguno de nosotros, por WhatsApp o por mail, así la compartimos en el grupo y nos queda a todos. Igual, yo el otro día la pasé, porque yo tengo la guía. Si querés la paso de vuelta. Dale, gracias. Ahí está, lo mismo yo se los voy a subir. O sea, lo que pasa es que no tuve tiempo de ponerme a escanearla para subirla, pero si no, búsquenla en internet, ¿no? Porque debe estar así. Vos tenés una que está en Joule,
sobre kilogramo Kelvin y querés la que está en calorías sobre gramos grados. Bueno, no, sí, se las voy a subir para que no... Tampoco es tan larga, pero se las voy a subir para que la tengan disponible, para poder hacer los problemas tranqui, digamos. Bueno. ¿Seguimos? Sí, sí. Profe, Sí. ¿usted nos va a tomar los parciales más o menos a la par que el profe teórico? ¿O van a manejar...? Ah, Van a estar ahí cerca. no, yo Sí. le pregunto porque estaría bueno, lo veo medio complicado, ¿no? Pero antes de llegar al teórico, poder ir un poco más cerca con el práctico, pues se entiende mucho mejor. Ah, sí. O sea, el teórico se entiende mejor si vamos con el práctico a la par. Y lo que pasa es que es re difícil porque es mucho más largo el práctico. Sí, sí, se nota. Yo nunca lo pude lograr, digamos, viste que nosotros usamos como 3 clases para una guía y el profe, el teórico, en una clase te pasa a estar volando. Claro, claro. Sí, igual si vamos atrasados una unidad, capaz no es tanto. Pero para el primer parcial yo lo que trato de hacer es que veamos toda la primera parte, o sea, desde el trabajo práctico 1 hasta el 5 inclusive, que es toda la parte de calor, o sea, de termodinámica. Sí, sí, las primeras 2 bolillas. Que en el teórico son las 2 primeras. Claro. Y en el teórico ya ahora estamos por la tercera bolilla. ¿Que ya empezaron con electricidad? Sí, profe, hoy empezamos. Ah. Bueno, sí, o sea, quedamos... Fórmula 1 son teórico. Sí. Profe, pero igual son como 6 unidades hasta electricidad, ¿o no? ¿En el práctico? Sí, en la guía del práctico. Claro, o sea, electricidad en el práctico empieza en las 6. El trabajo práctico 6 Claro. es estática. Es donde empezamos a ver cargas, campo eléctrico, esa parte. Sí. Como que ni siquiera van a la par los temas, ¿o no? No, por eso le digo que es re difícil, porque nosotros recién estamos en calorimetría y nos falta gases, primera ley, segunda ley. Ah, profe, o sea, sería que, o sea, lo que en el práctico lo tenemos como una sola unidad en el teórico, perdón, en el teórico lo que tenemos como una sola unidad, en el práctico está dividido. Claro, exactamente. Sí. Sí. Por eso el profe, el teórico, le dice bolilla 1, ponele, y le pega así un montón de temas que nosotros los separamos en varios trabajos prácticos. Claro. Bueno, sigamos si no nos va a agarrar la noche. A ver, este problema 15 es muy parecido al que acabamos de ver. En este caso nos dice que el bloque, en vez de decirnos que calculemos cuántas son las calorías que cede el bloque, que el vapor cede calor, qué sé yo, nos dice directamente que el bloque de aluminio cede 7000 calorías. Y con eso tenemos que calcular.
¿sí? Se los dejo, ese está resuelto. Si después no pueden o tienen dudas, me lo preguntan el martes de la semana que viene. El jueves no me toquen el timbre que no les voy a abrir la puerta. No, mejor. Voy a estar comiendo huevito de Pascua. Bueno, a ver. ¿El jueves ya empieza con los huevitos de Pascua, profe? No, no sé. Afortunado, hoy en día está carísimo. Voy a ver si la coneja me dejó algo. A ver. Bueno, este lo vamos a pasar como colectivo lleno. El 16. Te prometo que de eso no hay en el parcial. Después lo ven totalmente resuelto. ¿17 el que vimos recién? Y acá, bueno, hay algunos resueltos y unos de tarea. El 18 y el 19 vamos a ver si los tengo hechos en la guía complementaria. Tiene mucho esto. Nueve. Acá está el 14 que vimos recién, también está resuelto. El 14 que vimos que tenía algunos cálculos salteados, acá están puestos los cálculos, después lo pueden ver de acá de la guía complementaria. Y acá está el 18. Dice, un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable. Acuérdense que nos diga que el vaso tiene capacidad calorífica despreciable, es que vamos a considerar la mezcla con el agua y el hielo nada más en este caso. No vamos a tener en cuenta el envase, ni el termómetro, nada de eso. Bueno, un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable contiene 500 gramos de agua a 80 grados Celsius. Calcular cuántos gramos de hielo a menos 25 grados se deben dejar caer en el agua para que la temperatura final del sistema sea 50 grados. Bien. Y acá la primera observación que he marcado yo, fíjense que la respuesta de la guía dice que es 104,3 gramos la respuesta, pero para que nos dé esa respuesta tenemos que usar como calor específico del hielo 0,55. Y en el problema que vimos recién, habíamos usado 0,45 como calor del hielo. ¿Sí? Por ahí esos detalles son los que después cuando ustedes están estudiando solo, dicen, ¿por qué no me da el resultado? Y puede ser porque el que calculó usó otro calor específico, ¿sí? Bueno, ahí está marcado, digamos, que si lo hacen con este calor específico de hielo al problema, les va a dar el resultado que dice la guía. Hay un ejercicio de los que hicimos en la clase pasada que a mí me quedaba con una variación de 100 grados. O sea, en un número muy grande, ¿no? 3000 y algo era y me quedaba en una variación de 70, 80 grados. Creo que también es por eso, por el calor específico. Sí, habría que verlo porque tan grande la variación. Claro, pasa que es muy grande, pero también el resultado final es muy grande. Ah, está bien. Sí, porcentualmente era chiquito el error, digamos, está bien. Claro. Bueno, entonces, acá ¿qué dice? Que nosotros cuando calculemos los calores que aporta cada uno, tenemos que hacer la ecuación esa de equilibrios que planteamos siempre, la suma de los calores que se entreguen, lo que se reciben da 0. Y la incógnita que vamos a tener en este caso
va a ser la masa de hielo que tenemos que agregar para que la mezcla, que originalmente estaba a 80 grados, una agua a 80 con hielo a menos 25, cuando los mezclemos, nos queden 50. ¿Cuánto masa de hielo tenemos que poner? Es lo que nos pregunta. A la masa del agua, a 80 no la vamos a cambiar. Lo que tenemos que saber es cuántos gramos de hielo a menos 25 le tenemos que poner para que la mezcla quede a 50. Entonces, fíjense que acá yo puse el enunciado del problema y le puse los datos que iba a usar, los datos de tabla. El calor de fusión a 80 calorías sobre gramos y el calor específico de hielo 0,45, ¿sí? Por supuesto que si yo le pongo este 0,45 no me va a dar el resultado de la guía, pero bueno, no, me tiene que dar parecido. Bien, partimos de la ecuación de siempre. Calor recibido más calor cedido igual a 0. Y yo acá le he puesto, como para remarcar, digamos, en azul, están los que van a recibir calor, y en rojo los que ceden calor. ¿Sí? Si miramos acá, este grafiquito es el mismo que habíamos visto más arriba, sino que yo lo modifiqué para ponerlo en este problema. Tenemos las mismas etapas que recién. En la primera parte, el hielo se desprende de calor, o sea, larga calor a la mezcla, para pasar de menos 25 hasta 0, o sea que se calentó. Después largó calor cuando se fundió, porque la mezcla tiene que quedar a 50 grados, no va a haber hielo a esa temperatura. O sea, largó calor, digamos, para cambiar de temperatura, perdón, para cambiar de estado, de sólido a líquido, toda la parte horizontal, y la parte 2, y después esa masa de agua que originalmente acá en la curvita está a 0, empieza a calentarse hasta llegar a 50 grados. Me parece que les dije mal cuando dije acá abajo, o sea, acá recibe calor, ¿no es cierto? Recibe para calentarse, recibe calor para cambiar de estado y recibe calor para llegar desde 0 hasta 50. Por el otro lado, desde arriba, viene el agua, que originalmente estaba a 80. El agua estaba a 80 y tiene que bajar hasta 50 grados. Ese calor de la que se desprende el agua líquida original a 80 es la que va a hacer fundir el hielo hasta dejarlo en 50. ¿Sí? Claro, y en esta no le ponemos el signo negativo porque nos va a dar el signo con la variación de temperatura, ¿no? Exactamente. Exactamente. Fíjense, acá cada bloquecito se corresponde con una parte de la curva. El primer bloque acá, el 1, es el calor que recibe el hielo para cambiar su temperatura desde menos 25 hasta 0. De todo esto que está acá, no sabemos la masa de hielo, ¿no? Porque esa es la que nos pregunta el problema. Es la incógnita. La misma masa de hielo que no conocemos recibe calor para fundirse. Perdón, sí, para fundirse. Para pasar de hielo a agua, que es la parte horizontal. También recibe calor la masa de hielo, pero ya hecha agua, para pasar desde 0 grados hasta 50. Todo ese calor lo van a recibir del agua que estaba a 80. Entonces acá, calor específico del agua, masa del agua, temperatura final es 50 y el agua había partido de 80. Profe, de todas formas, si yo no pusiera en ese mismo orden los 4 términos, me daría el mismo resultado, ¿no?
porque la suma es conmutativa. Claro, sí, sí, yo lo he puesto acá por una cuestión de orden para que sea más claro entender el problema. Digamos, basta que estén los términos, los números te van a dar. Sí, sí. Claro, claro. Yo les pregunto, más que nada, por si en un momento de parcial, por algún motivo no podemos ordenarlos entre recibido y cedido, nos da el mismo resultado numérico. No, porque digamos, lo que se corrige es si están los términos, no importa en qué orden están, porque sabemos que la suma va a dar lo mismo. ¿Sí? Ah, genial. Sí, sí. Entonces, están los 4 términos, porque son 4 segmentos acá sobre la curva, con la incógnita que está desparramada acá, digamos, es la masa del hielo, que está en el bloque 1, 2 y 3, tenemos masa de hielo, que originalmente está en menos 25 y es la que tenemos que encontrar. ¿Sí? Y acá está puesto, vamos a ir más abajo, ven que acá yo saco factor común de la masa de hielo, que es la que quiero encontrar, de todos los calores alotérmicos, calor de fusión y calor del agua por el salto térmico. El agua de 80, que es la que sería, la pasé del otro lado, cambiándola de signo. ¿Sí? La cambié de miembro, le tengo que cambiar el signo. Todo esto que acá arriba está en el corchete, lo paso dividiendo, que es lo que está puesto acá abajo. ¿Sí? Finalmente, reemplazo los números. ¿Sí? El menos, que lo venía arrastrando cuando cambié de miembro, y abajo están todos los números que tenía de datos. Operando, digamos, el menos este se va a ir con el menos del paréntesis, acá 50 menos 80 me va a quedar menos 30, esos menos se van a cancelar entre ellos. Abajo me va a quedar positivo, opero nomás con la calculadora, y me dice que tengo que agregarle 106,2 gramos de hielo a menos 25 para que la mezcla quede a 50 grados. Fíjense, bueno, este número 106,2 y el problema decía 104,3. Esa pequeña diferencia se dio, acuérdense, por el calor específico del hielo que usamos. Quien resolvió la guía antes usó 0,55 y yo para este problema usé 0,45. Por eso no coinciden las dos masas, pero es por eso nada más. Profe, ¿y cuál recomendaría entonces que usemos siempre ahora? ¿El 0,45 o 0,55? Usen el que, para colmo, yo uso 0,5 por lo general, pero si no, el que diga el enunciado. Claro, lo que pasa es que usualmente no te da estos valores. Profe, en el parcial seguro usted nos va a dar el valor, ¿no? Claro, claro, porque como yo lo tengo que corregir, no le puedo dejar el librado ese al azar, si no me vuelvo loco yo después para corregirlo. Yo les pongo ese dato. O sea, les voy a poner calores de hielo, tanto, 0,5 calorías sobre gramos Celsius. ¿Sí? Para que todo lo hagamos con las mismas constantes, si no, es un lío. ¿Sí? O sea, ustedes no se preocupen por los valores así, calor latente, calor específico, al menos que sea la incógnita. Pero si tiene que ir como dato, yo se los dejo anotado para que no pierdan tiempo buscándolo. ¿Sí? Pero si no está marcado en el enunciado, usen 0,5. Calor específico de hielo, 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius. Bien, este era el 18. ¿Sí? Que está bastante completito en la parte que va de sólido a líquido. Y acá, recién me habían preguntado por el 19. Bueno, ya después saltamos otro. No me acuerdo cuál que dice 19 y lo vemos. ¡Ah! Esto es. Ahí lo vi cuál era el 19, por eso me preguntaban.
Bien. Déjenme ver un segundo cómo está planteado en la guía. Ah, está como ejercicio de tarea, por eso. No está resuelto. Bien, lo veamos acá en la guía complementaria. Creo que la guía complementaria 2 ya está subida, ¿sabes? Después fíjense en la UV. Sí, sí, está subida. Acá, Profe, por ahí se le corta el audio. No sé si es porque se aleja mucho el micrófono o porque es solo hoy igual. a lo mejor es internet. Vos sabés que ayer estaba con el otro curso y se me cortó internet. Tal vez está un poquito sobreexigido a esta hora. Ah, puede ser. Cualquier cosa, si no entendieron, me dicen que se cortó y les repito, no tengo problema. Bueno, entonces, dice, un recipiente aislado contiene 600 gramos de agua a 18 grados. Luego se agregan 250 gramos de hielo a 0 grados. La pregunta A, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Y B, ¿cuánto hielo se funde? Suponga que no se pierde calor. O sea que cuando nos dice eso es que vamos a decir que es un sistema aislado entre el hielo y el agua nada más. No hay intercambio de calor con el envase, nada. Bien. Ahí es como, hay como una trampita ahí, porque les dice, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? No necesariamente el calor que le pueda ceder el agua al hielo sirve para fundirlo todo, o para fundirlo y hacer que la mezcla ya de agua líquida suba desde 0 y un poquito más. O sea, que quede en una temperatura intermedia entre 0 y 18. A lo mejor el calor que puede entregar el agua, los 600 gramos de agua a 18 grados, no alcanzan a fundir el hielo. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Y la B, ¿cuánto hielo se funde? Como diciendo, cuidado que a lo mejor no se funde todo el hielo. Veamos. Calor necesario para fundir todo el hielo. Estamos acá. Calor necesario para fundir todo el hielo. Si yo quisiera fundir el hielo, vieron que el hielo acá dice que está a 0 grados, o sea, no le tengo que cambiar la temperatura. El calor que yo le aporte va a ser para cambiar de estado, no para cambiarle la temperatura. Entonces, el calor para fundirlo sería masa por el calor latente. Si yo quiero fundir todo el hielo, necesito 20.000 calorías. ¿Sí? O sea, que quede agua líquida a 0 grados. Necesitaría aportarle calor por 20.000 calorías. Por otro lado, digo, ¿cuánto calor le puede otorgar el agua esa? Los 600 gramos de agua 18. Si yo los mezclo el hielo con el agua y hago que el agua empiece a bajar la temperatura hasta llegar a 0. ¿Cuánto calor me da el agua esa? Bueno, digo, masa de agua por calor específico del agua, por el salto térmico desde los 18 hasta hacerla bajar a 0. ¿Cuánto aporta? ¿Aporta 10.800 calorías? O sea que el calor que puede aportar el agua no alcanza a fundir el hielo. Yo para fundir todo el hielo necesito 20.000 y el agua me aporta solo 10.800. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No serían menos 10.800? Sí, está bien. O sea, si como lo está entregando al calor, sí, es menos 10.800, sí. Pero era solo para, digamos, esta partecita es solo para hacer un análisis.
de cuánto necesito para fundirlo y cuánto me está dando el agua, ¿sí? Entonces, la pregunta A dice, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Es una respuesta teórica esto. Dice, de acuerdo a los resultados anteriores, el calor que entregue el agua no alcanza a fundir todo el hielo. Por lo tanto, el resultado es una mezcla de agua líquida y hielo. Debido a que sigue habiendo hielo, la temperatura de la mezcla es 0. ¿Sí? Cuando yo los junté, digamos, Profe, parte del hielo se fundió, pero no toda. Y era, como dicen los enunciados, hay agua y hielo en equilibrio térmico, y el equilibrio para que haya hielo es 0 0 grados. grados. ¿Sí? Siempre que exista hielo con el agua, al menos que esté en la transición fundiéndose, si están en equilibrio, tiene que estar en 0. ¿Sí? Si está más abajo que 0, están en una transición que se está solidificando, se está transformando el agua en hielo. ¿Sí? Acá consideramos que está en una temperatura ya de equilibrio, en la que existen los dos, entonces 0 grados. ¿Está? Sí, alguien habló y yo... sí, profe, ¿no serían menos 10.800 calorías? Sí, sí, está bien. Le pueden poner 10.000, menos 10.000 acá porque es lo que da, digamos, 0 menos 18 es menos 18. Se le puede poner, yo lo que le decía es que esto, digamos, es un cálculo para el análisis nomás, pero si lo van a meter en una ecuación, lo deberían meter como menos 10.800, ¿sí? Claro, y podemos interpretarlo como que si nos queda negativo es calor cedido. Claro, eso es lo que nos dice que al ser una temperatura que va a ir bajando, es que el agua va a estar entregando calor, por eso quedó negativo, ¿sí? Chicos, acá un compañero me pide si podemos parar un ratito. Paramos, si quieren que hagamos un recreadito de 5 minutos, tomamos agua, vamos al baño, lo que sea, y volvemos. ¿Quieren? 5 horas más. Sí, Más largo. profe. Dale. A las menos cuarto nos vemos de nuevo.
Profe, Sí, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si viene al caso. sí, sí. Cuando hablamos de que el hielo se funde en el agua, Sí. ¿es que están en reposo? O sea, que no tienen movimiento. No tiene que ver con el movimiento. O sea, decimos que alcanzó la temperatura de equilibrio, pero no tiene que ver si se estaba moviendo o no la masa de hielo y de agua. Lo que quiere decir es que no hay intercambio de calor y no está variando la temperatura. Ah, bien. Bien. Habíamos quedado entonces que el calor que le podía haber entregado el agua al hielo no alcanza para fundirlo del todo. Entonces va a quedar una mezcla de agua y hielo, que sería la masa de agua original de los 600 gramos, más un poco de hielo que sí se fundió con las 10.800 calorías. O sea que queda una masa más grande de 600 gramos de agua, un poco más, y queda un poco de hielo también, que no alcanzó a fundirse. Como quedó hielo, dijimos, la temperatura, para responder a la pregunta A, la temperatura sigue siendo 0 grados Celsius. Vamos a la pregunta B, porque dice, ¿cuánto hielo se funde? Habíamos dicho que no se fundía todo el hielo porque no alcanzaba el calor del agua. ¿Cuánto se funde? Y se va a fundir lo que alcance a fundir el calor que entregue el agua, estos 10.800, ¿sí? Entonces acá, en el punto B, dice, el hielo se funde debido al calor cedido por el agua al cambiar su temperatura desde 18 hasta 0. Y habíamos dicho que ese calor cedido son los 10.800 calorías. ¿Cuánta masa de hielo? Porque acuérdense que este hielo estaba a 0 grados, ¿no? No es que había que subirle la temperatura y después fundirlo, solo hay que fundirlo el hielo. Entonces vamos a poner que el calor que entrega el agua va a ser igual a la masa de hielo que se va a fundir por el calor latente de fusión. Nosotros lo que queremos encontrar es la masa fundida, la masa que se va a hacer líquida. Despejamos masa fundida, va a ser calor que entregue el agua sobre el calor latente. Y ahí, bueno, operamos 135 gramos. O sea que, volvemos acá al enunciado. Originalmente nosotros teníamos 250 gramos de hielo a 0 grados. Cuando lo mezclamos con el agua a 600, con los 600 gramos de agua a 18 grados, obtuvimos una mezcla de hielo y agua, pero la masa de hielo se redujo, ¿sí? ¿Cuánto hielo se fundió? 135 gramos de los 250 que había originalmente. No sé si está más o menos claro, quiere que lo repita. Si lo quiere repetir, mejor. Bueno. El problema, cuando plantean el problema como venimos así, resolviendo problemas en el que tenemos que encontrar temperatura final, haciendo la mezcla, calor cedido más calor absorbido igual a 0, qué sé yo, pareciera que este problema, así como está planteado, es que tenemos que encontrar una temperatura final intermedia entre 0 y 18 y listo. Lo que pasa es que si nosotros planteásemos esa ecuación
de calor salido más calor absorbido igual a 0 y lo resolvemos, nos va a dar un resultado, pero nos da como un resultado absurdo, algo que no puede ser, ¿sí? Y ahí, digamos, nos vamos a dar cuenta que algo raro había, y era que el calor del agua no alcanzaba a fundir todo el hielo, por eso quedaba después, qué sé yo, pueden quedar temperaturas negativas o cosas raras, así, algo que ustedes dicen, no, pero ¿por qué me queda esto? No, no puede ser. Y es porque las cantidades de calor que intervienen no se pueden aplicar a la ecuación esa de calor cedido más calor absorbido, ¿sí? Primero, tenemos que ver que el calor entregado sea el suficiente para fundir todo el hielo, si no, no va a haber temperatura intermedia, va a quedar en la temperatura del hielo. Y ese es el paso, este paso primero que damos acá, que es saber cuánto calor necesitamos para fundir el hielo y cuánto calor me podría entregar el agua al bajar de 18 hasta 0. Entonces, ¿cuánto calor necesito para que se funda el hielo? Es la expresión del calor para el cambio de estado, ¿sí? Yo para cambiar de estado un hielo que está a 0 grados y hacerlo agua a 0 grados, necesito 20.000 calorías. La masa de agua que yo tengo a 18 grados no me puede entregar ese calor. ¿Cuánto me entrega? Lo calculo. Masa por calor específico, por salto térmico, o sea, que entregue todo el calor que tiene el agua para pasar de 18 hasta 0. Como máximo me puede entregar 10.800. No me alcanza. Si no me alcanza, quiere decir que la mezcla queda a la temperatura del hielo. Al agua líquida se le agrega un poco más de agua líquida porque el hielo se derrite un poco por las calorías que entregó el agua, pero no se funde todo. ¿Cuánto se funde? Lo que logre fundir el calor que entregó el agua. Si el agua entregó 10.800 calorías, ¿cuánto hielo podemos fundir con este calor? Y esa es la expresión que está puesta acá abajo. El calor que entregue el agua va a ser la masa de hielo que queremos fundir por el calor latente de fusión. Despejamos nada más y bueno, queda este número. Sí, se entiende. Bastante elemental. Claro, si ustedes ven un problema sin demasiados términos, alguna trampa tiene sería. Porque si no parecía en el enunciado, parecía que eran 2 términos, mezclamos ahí, sacamos la temperatura final y listo. Cuando lo hacemos nos da cualquier número y ahí ya tenemos que hacer estos pasos previos de los cálculos de los calores individuales sería, ¿sí? Igual esta temperatura es experimental, ¿no? Porque, o sea, usualmente si te dan el agua a 18 grados y le pones hielo, conviven los dos estados. Claro, pero conviven porque no alcanzan el equilibrio. Claro. En algún momento se va a terminar fundiendo el hielo porque hay intercambio de calor con el medio ambiente, ¿sí? Si pudiéramos aislarlo y el calor del agua, digamos, o el líquido donde vos metiste el hielo, tiene mucha masa, digamos, lo va a fundir al hielo y lo va a dejar a una temperatura intermedia en la que tenía el líquido y los ceros del hielo. ¿Sí? O sea, esta situación es porque estamos suponiendo que no hay intercambio de calor con el medio, pero para nosotros es muy difícil aislarlo. Claro. Sí, se entiende. Bien. Bueno, vamos a volver un cachito a la guía a ver qué hay más acá. Bueno, entonces el 19 que acabamos de hacer. Bueno, este 20 es también así, no es como el de recién, sino que en este hay que hacer como uno que hicimos de la suma de los calores cuando vimos la curvita, cuando empezamos.
Lo que hay que hacer es sumar. Disculpe, Sí, disculpe, profe, tengo una duda con el 20. En el Q2 que calcula, usa los 20 gramos del hielo. ¿No serían los 15 gramos que se convirtieron en agua? a ver, vamos, espera, déjenmelo leer detenidamente. ¿Algún cubo de hielo? Entiendo que toma los 20 gramos porque todavía, o sea, primero pasa agua y después se separa en 15 que quedan en agua y 5 que se convierten en vapor, digamos. Claro, exactamente, sí. Acá, mira, al principio, en este no hay dudas, digamos, usa toda la Sí. masa de hielo y para fundirlo. ¿Sí? O sea, funde las 1600 calorías son para pasar de hielo a agua a 0 grados. Después, Sí. toda esa masa de agua a 0 grados la va a llevar hasta 100, que es este salto térmico, desde 0 hasta 100. ¿Sí? Pero es toda, tiene que llevar toda la masa, no puede separar 5 gramos, dejarlos en agua, perdón, 15 en agua y 5 en agua 0 y 5 gramos en agua 100. Va a subir toda la masa de agua hasta 100 grados y después solamente 5 los va a hacer vapor. Bien. ¿Sí? O sea, el primer Perfecto. término, el Q. Sí, sí. No, está bien, me había confundido con eso, estaba perfecto con los 20 gramos entonces. Ah, bien, ahí estamos entonces. Entonces calculo 3 calores por separado para cada una de las etapas, digamos, y después lo sumo abajo. Lo expreso en calorías y después lo paso a Joule. Pero, digamos, el resultado en calorías ya estaría bien. Bueno, fíjense el 21. Me parece que es parecido al que vimos recién. Dice, determine el estado final de la mezcla de 20 gramos de hielo a 0 grados y 10 gramos de vapor a 100. O sea, acá lo que me está preguntando, o sea, dice que digamos en qué estado quedó. ¿Quedó hielo y un poquito de agua? ¿O quedó vapor y un poquito de agua? ¿O quedó todo agua en una temperatura intermedia entre 0 y 100? Digamos, eso es lo que está preguntando. Entonces, analicemos cuánto calor puede ceder el vapor y cuánto calor necesita el hielo para cambiar de estado y, en todo caso, subir la temperatura, ya una vez hecho agua. Fíjense, el vapor, ¿cuánto decía que era? 10 gramos de vapor. El vapor, para condensarse, o sea, para pasar de estado gaseoso a líquido, puede entregar ahí 5.400 calorías, o sea, masa de vapor por calor latente de vaporización. 10 por 540. Por ese cambio de estado nada más, de gaseoso a líquido, aporta 5.400 calorías. Veamos ahora cuánto calor necesita el hielo, recibir el hielo, para cambiar de estado y, una vez hecho líquido, subir hasta 100 grados. Fíjense, acá sería el QH1, es el cambio de estado del hielo. El hielo eran 20 gramos a 0 grados. Entonces, 20 gramos por calor latente de fusión necesita 1.600 calorías para transformarse en agua líquida
a 0 grados. Una vez estando líquido, ¿cuánto calor necesita para subir desde 0, que es su temperatura inicial, hasta 100, que sería irse al extremo donde está el vapor, o el agua caliente en este caso? Necesita 2000 calorías, ¿sí? O sea que para transformar el hielo originalmente a 0 grados y llevarlo a agua a 100 grados, necesito 3600 calorías. ¿Sí? Sería la suma de estos dos. Pero el vapor me está aportando hasta 5400, o sea que me están sobrando calorías de vapor para hacer la transformación del hielo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo junte, parte del vapor se va a condensar y va a entregar calor al hielo hasta hacerlo agua a 100 grados, pero parte va a quedar como vapor. No se transforma todo, ¿sí? No sé si vamos bien hasta ahí. Profe, ¿sería que una parte queda en vapor y otra queda en agua? Exactamente, claro. El hielo va a quedar como agua a 100 grados, con un poco de vapor condensado que se quedó a 100 grados, y el otro poco de vapor quedó gaseoso. Sería algo parecido al problema del hielo que vimos, que quedó una mezcla de agua con hielo. En este caso va a quedar una mezcla de vapor con agua. Estamos en el otro extremo, ¿sí? Ahí vamos a ver cuánto queda. Fíjense que acá nosotros podemos saber que el hielo, para llegar hasta los 100 grados, ya hecho agua, necesita la suma de estos dos, o sea, 3600 calorías. Si restamos 5400 menos 3600, nos quedan esto que dice acá. Dice, sobran 1800 calorías del vapor. Entonces, cierta parte del agua pasa a vapor. En realidad no es que pase a vapor, queda como vapor. Entonces, estas 1800 calorías las vamos a usar para saber cuánto del vapor original se va a quedar como estaba. O sea, cuánto de los 10 gramos que teníamos, vieron que acá en el enunciado decía 10 gramos, cuánto de esos 10 gramos quedan como vapor, y el resto es que se combinó con el hielo para hacerlo cambiar de estado y llevarlo a 100 grados. O sea, con 1800 calorías vamos a calcular la masa de vapor que quedó. Quedaron 3,33 gramos. No, pero esto no, me parece que esto no está bien acá. Sí. Lo estoy leyendo. No, esto no está bien, ¿eh? Esto que dice acá no es. Perdón la improlijidad, pero recién me doy cuenta, recién lo leo. O sea, el vapor lo que hizo, el calor que entregó el vapor fue para cambiarle el estado y subir la temperatura del agua, pero el hielo, el agua del hielo no pasó a ser vapor nunca, porque no le aportamos más. ¿Sí? No, esta parte está mal. Déjenme ver si yo la hice en la guía complementaria. Ah, ¿cuál era? ¿Era el 21? Ah, no está hecho. No, tenemos el 19 y el 22. No.
Bueno, esta parte no es así. O sea, no es que quedaron los 10 gramos del vapor original más agua que se hizo vapor, más agua del hielo que se hizo vapor, porque no hubo aporte de calor para eso. Hubo intercambio de calor entre el vapor y el hielo, pero no hubo una fuente externa de calor para que nos conserve el vapor original y encima nos sume vapor que venía del agua del hielo, ¿sí? Así que no, esta parte no está bien. Acá lo que pasó... ¿Qué hacemos entonces con el 21? No, si quieren, ignórenlo por ahora. Yo lo voy a hacer, lo voy a pasar en limpio y se lo subo después en el complemento. ¿Sí? Es más, lo voy a anotar porque me voy a olvidar. ¿En el complemento ese no aparece? No está. Salta del 19 al 22. Ah, bueno. Pero acá... profe, sí. No sé si nos quiere dejar alguno de estos que se los hagamos de tarea y le preguntamos la próxima clase. Todos estos de tarea, no sé si todos, pero muchos de estos, yo no sé hasta dónde llega esto, hasta el 34. A ver, fijémonos acá, en el complemento. Esto es lo que yo te decía recién, mirá. Acá recién este es el 19 que vimos, y después del 19 pasa al 22. ¿Sí? Que estaba como tarea, acá está resuelto a mano nomás. El 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 largazo, 30, 31, 32, 32, 34, falta el 33 ahí. Bueno, están casi todos los de tarea, están resueltos, ¿sí? O sea que tienen para practicar y fijarse. El 33 no está en la guía porque está resuelto acá. ¿Sí? O sea, los que están como tarea están resueltos en la guía complementaria por si ustedes se ponen a resolver, se pueden fijar ahí. ¿Sí? Bueno, profe. Bien. Yo le digo porque me parece que estamos todos medio exhaustos. Hey. Como para que usted tampoco se aburra de solo hablar. Que esté hablando solo, me decís vos, estoy como loco ahí. Exacto. Bueno, si quieren cortamos acá, están los problemas hechos, por ahí yo voy demasiado rápido y a ustedes les conviene primero mirarlo y después preguntarme la duda. Si quieren cortamos, los miran a los problemas, si tienen dudas, me los preguntan el martes que viene. Yo les digo, hagan hincapié en problemas que tienen cambio de estado, ¿sí? En Bueno, problemas profe. así, en los que hay que pasa de vapor a agua, de hielo a agua, o de los dos extremos, ¿sí? Traten de entenderlos a esos. Profe, le interrumpo un minuto. Sí. Santiago le está preguntando cuándo es el parcial. Sí, estaba leyendo que se ha puesto ansioso. En realidad no tengo la fecha definida. Lo vamos a hacer cerca del parcial teórico, o una semana antes o una semana después. Les confirmo la semana que viene. ¿Sí? Ya para el martes, les tiro la fecha si la tienen agendada. Bien. Bueno. Entonces, cortamos acá y ya el martes que viene, cuando largamos, vemos las dudas de esta guía, si alguien tiene dudas, y si no, ya empezamos con el 3, trabajo práctico 3.
¿Sí? Bueno, profe.